Bueno, estamos 8 en punto de la noche del 22 de mayo del 2025. Estamos estudiando el libro de Esdras. Mientras empiezan a llegar las personas, ahí llegó Cindy. Buenas noches, Cindy. Dios te bendiga. Qué alegría. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo amanece? No, ¿cómo le ha ido hoy? Buenas noches, hermano David. Gozosos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Señor, hermano David, ¿cuál es la pregunta? Cuando bendijo a la reunión, no puedo levantar la mano porque como usted me pidió a mí que mostrara esas figuras, Sí. entonces la mano se desapareció y me aparecen las caritas. Bueno, no importa. No importa bien. Sino que a veces hablan a la vez, entonces pues tranquila, no te afanes por eso. Está bien. Ah, pero como usted no sabía, entonces yo le aclaro. Ok, bien, No bien, bien. puedo usar la mano. Ok, bien, no importa. Muy bien. Gracias por la aclaración. Bueno, estamos estudiando Edras, estamos en el capítulo 4, ¿sí? Estábamos analizando que los enemigos del pueblo, los enemigos de los judíos que están regresando de estar 70 años en el exilio, esos enemigos se hacen pasar por amigos y le dicen a Judá, vamos a edificar con ustedes el templo. Sí, eso está en el capítulo 4, versículo 1. Y utilizan una excusa que a eso se le llama ecumenismo. Oído a este término, ecumenismo. Marelis, Dios te bendiga, buenas noches. A ver, vamos a... Buenas noches. Vamos a irnos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, si no estoy mal. A ver, déjenme mirar aquí. Se me perdió Segunda de Tesalonicenses. Ahí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de Jesús, sin que antes venga la apostasía. ¿Tienen anotado ahí alguna palabra griega en apostasía? Esa palabra es apístenis, que significa salirse del camino. Bueno, ahí en la apostasía van a anotar el ecumenismo, que es precisamente la apostasía mayor hoy día. Y van a escribir ecumenismo con letras grandes, ecumenismo. Le van a hacer un asterisco. Y de aquí en adelante, cuando hablemos del ecumenismo, vamos a anotarlo ahí, ¿les parece? Bueno, Cindy, ¿qué es ecumenismo, por favor? Cindy. ¿Qué es el ecumenismo? Sí, señorita. ¿Usted lo había explicado ya? No sé, te estoy preguntando por eso. Sí lo había explicado, lo que no sé si tú estabas. El ecumenismo no es... Vuelvo a repetir, por favor, que aquí me pasó algo. Dime. El ecumenismo no es una reunión de varias sectas. Por ahí va la cosa, muy bien. Alguien que le ayude, por favor, que es ecumenismo. Es como un movimiento que busca unir las diferentes ideas cristianas. No solo cristianas. ¿Sí? Bueno, anoten esto entonces, por favor. Recuerden aprender. Bueno, entonces anoten esto, por favor, etimología. Ecumenismo viene de la palabra ecumen, que viene de ecualizar, ¿sí? De arreglar, de igualar,
y la palabra ismo, que es pensamiento o creencia, ¿sí? Entonces todos tienen la misma creencia. Por ejemplo, usted ha escuchado hablar de, es el mismo Dios, no importa. ¿Sí lo han escuchado hablar? Pues no es cierto. No es el mismo Dios. Y esta mañana hablábamos del Corán, hablábamos de los católicos. Bueno, ese es el movimiento de hoy. Sí, pero yo te di la definición etimológica. Esa es la definición del movimiento de hoy. El movimiento ecumenista está buscando, ¿sí?, unificar todos los pensamientos y filosofías. Ese es el movimiento. La etimología es ecumen, que viene de ecualizar, de igualar el sonido. Ismo, la palabra ismo es pensamiento o filosofía. Es que todo el mundo tenga el mismo pensamiento. Ahora, aquí en Esdras, capítulo 4, versículo 2, ¿sí? Precisamente ellos están diciendo es que el Dios de ustedes es el mismo Dios de nosotros. Y no es cierto. ¿Ok? Recuerden eso. Hay dos cosas que hay que aprender con respecto a la religión del anticristo. La palabra ecumenismo es una, y anoten esta otra palabra, por favor, y apréndansela. La palabra sincretismo. Sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Anote ahí. Unir dos pensamientos que se oponen. Entonces la gente dice, ah, es que yo cojo lo bueno y desecho lo malo. Usted no ha entendido. Si es malo, desecho lo completo. No venga a coger un pedacito y ya. Deseche lo malo. Entonces las personas no entienden y comprenden que nos volvimos sincretistas. Voy a decir esto con respeto, no se vaya a ofender nadie. Pero entonces nos parece bien que nosotros no somos católicos, pero sí vamos a un bautismo. Ay, me invitaron a un bautismo, pero sí vamos a un bautismo de un niño en la iglesia católica. Ay, porque el sobrino lo van a bautizar y me invitaron. Eso es sincretismo. Bueno, permíteme, permíteme hablar. Permítame hablar que yo vi ese post también y ella comienza a decir que el esposo murió y que ella bautizó al niño, pero que ella no ha dejado sus creencias, que ella sigue siendo cristiana, pero que el niño quería hacer igual que los otros compañeritos, hacer la primera comunión. Entonces a ella le pareció bien llevarlo a la primera comunión. ¿Cierto o no? Eso era lo que decía ese post aquí en Ciénaga, que fue muy famoso, de una persona muy conocida. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la misma Biblia prohíbe en Romanos capítulo 1, versículo 32. Léase. Búsquenlo, por favor. Romanos 1, 32. No, hermano, no importa. Yo estuve allá, hicieron la novena, pero nosotros no participamos. A ver, estuviste. Y el simple hecho de estar te hace partícipe. Póngale cuidado a esto. ¿Qué dice Romanos capítulo 1? El último versículo. El último.
Es que no es solamente el que jaló el gatillo, también el que puso el arma y la bala y el que dio la orden es culpable y el que prestó el lugar, bueno, mejor dicho. Y oído, mis amados hermanos, usted y yo estamos llamados a no contaminarnos con eso. Mire, yo no lo entendía muy bien, le soy sincero. Y yo era muy amigo pues de mormones, de testigos de Jehová y yo pensaba que orar con ellos en una reunión era normal. Un día alguien me dio un ejemplo que lo entendí y se los voy a dar a ustedes. Y es el ejemplo de la niña quinceañera vestida de blanco para sus 15 años. Espérate, a ver aquí que se activó un micrófono. Ya. Entonces, el papá le iba a celebrar a la niña, la llevó en un carro lujoso y le dijo un momentico que tengo que ir a la empresa. Fue a la empresa, ¿sí? La niña se bajó un momento a estirar los pies, volvió y se montó y cuando llegó al lugar donde tenía que llegar a la fiesta, la niña ya estaba sucia de carbón, porque la empresa era una carbonera. Ella no se metió en la mina, ella solo salió a estirar las piernas. Pero ¿cuál es el problema? Se untó el mugre. Que lo que el Señor quiere es eso, que tú y yo no nos untemos. Para ti, ¿sí? Y ojo con esto. Prende la cámara Alfa, prende la cámara Marle, prende la cámara Marelvis. Ojo con esto. Pero ¿cuál es el problema de que a un niño lo vayan a bautizar y es mi sobrino y me invitaron y yo vaya? No hay ningún problema. Ah, hay otros cristianos mejores. Dicen, yo no entré a la iglesia, pero fui a la fiesta. Y se acuerdan que la palabra habla de los sacrificados a los ídolos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente, ¿sí? Que Dios te está viendo y Dios es celoso. Una pregunta aquí entre nos. Y yo siempre la hago, si un hombre me responde, entonces yo le digo, ¿a ti te gustaría que tu mujer se fuera a un lugar que no te gusta a ti, pero como no está haciendo malo, ella puede ir? Y a la mujer lo mismo. Le digo, ¿te gustaría que tu marido, ¿sí?, hiciera lo mismo? Se fuera a lugares que a ti no te gusta que estén e hiciese cosas que no hizo nada malo, pero cosas propias del lugar. ¿Verdad que no te gustaría? Así es Dios. Dígame. Disculpe, hermano, eso es como lo que dice Santiago 4:4. O almas adultos. La amistad con el Esa mundo es, es enemistad con Dios. Ese es el pero problema. el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Ese es el verdadero problema, que Dios no quiere que se sepa. Miren, mis queridos, si no comprendemos lo que se llama la santidad, no hemos empezado la obra. Yadira, levantaste la mano, cuéntame. Bueno, yo quería notar que, o sea, en estos tiempos, no sé si siempre hay cristianos, o sea, cristianos que, no digo eso que dicen católicos, o sea, sino cristianos que como que no tienen muy claro esa cuestión de cuando el Señor nos habla en la palabra que Él no tiene nada que ver con las cosas del mundo y con los ídolos ni nada de lo que lo represente y que una vez Dios nos sacó de ahí fue para que seamos limpios y cada vez nos vayamos limpiando más de todas esas inmundicias. Una vez me encontré con un muchacho hace años, yo no conocía tanto de la palabra y él nos encontramos con él en la plaza de Ciénaga y él era cristiano. Yo en un momento había asistido a la iglesia cristiana también y eso y ya desde entonces yo dejaba de asistir a la iglesia católica. Y nos encontramos a él con el niñito de él, había tenido un hijo y nosotros lo saludamos, ay, qué bueno, sí, miren mi hijo y eso, paseando al niño y eso, y nos dice él, no, sí, trayéndolo acá para que conozca del Señor desde pequeño. Y él era cristiano y él se congregaba en una iglesia cristiana, pero llevó al niño a conocer al Señor para una iglesia católica. Es que ese es el problema, no hay identidad. ¿Qué pasó? Le tocó aquí al pueblo de Judá aprender a las malas 70 años de cautiverio. ¿Recuerdan lo que aprendimos en Primero de Reyes, Segundo de Reyes, en Primero de Crónicas y Segundo de Crónicas? ¿Cómo ellos se hacían amiguitos de los otros reyes? Cómo, por ejemplo, uno de los reyes de Judá
le dio dinero al emperador no, al rey de Asiria para que lo ayudara a pelear con los de Siria. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan de Ezequías? Que Ezequías recibió a los enviados de Babilonia y cuando los enviados de Babilonia se van, viene Dios y le dice a Ezequías, al rey Ezequías, ¿tú qué estabas haciendo? Y él le dice, no, vinieron de Babilonia a ver toda la gloria y les mostré todo. Y le dice, no quedó nada de lo que no ya les haya mostrado, del oro, de la plata, de todo. Y le dice, mire, mijo, esos son espías y lo que vienen es a llevárselo a usted y a sus hijos cautivos. Perdóneme, Dios, me arrepiento, listo, lo perdono, pero se van a llevar a sus nietos, a sus nietos cautivos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el error de no ser apartado. Mis amados hermanos, entiendan, tenemos que ser santos, o sea, apartados de ellos. El versículo más espectacular de Jeremías, para mí, ¿no? Para mí. Jeremías 15:19. Es el versículo más espectacular. Bueno, no, el segundo, el primero de Jeremías 31:3. Pero ¿qué dice, por favor? ¿Qué dice Jeremías 15:19? ¿Quién lo lee? ¿Dónde anda Marelvis? Yadira se me fue, Marle se me fue. Hola Gladys, ¿cómo estás? Marelvis. ¿Qué dice? Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Lo entendieron o no? El problema de los cristianos de hoy es que piensan, no, yo tengo que ir a esa reunión para hablarles del Señor y cómo los voy a convencer si no voy. Eso dijo Jesús Adrián Romero, salgan al Halloween, regalen dulces y hablen de Jesucristo. ¿Cómo? Ya te doy la palabra, Alicia, así no es. Ellos se convierten a ti, tú no tienes que rebajarte para que ellos se conviertan. Dígame, Alicia. Micrófono. Sí. Sí, sí, sí. No es fácil. ¿Puedo poner en contexto a los hermanos para que comprendan lo que pasó o no? Sí. La hermana Alicia tiene un trabajo. Ustedes conocen cuál es el trabajo. Y a la hermana Alicia, uno de los coordinadores de su trabajo le dijo que tenía que llevar unas flores X día para la Virgen, no me acuerdo de qué, porque todas las personas iban a llevar. La hermana Alicia pues entra en conflicto y la hermana Alicia, ¿qué dice? Dice, ¿qué hago yo? Y entonces la palabra la tiene ella no va a rebajar sus cánones por agradarlos a ellos. Es más, la Biblia dice que si se los tiene que echar de enemigos, écheselos, pero no le lleva ofrendas a la Biblia. Por eso está diciendo que ya le pusieron un muro de hielo, ya no la quieren hablar, no la quieren tratar. El problema cuál es, que ella no se convierte a ellos se tienen que convertir a ella. Se los digo con mucho amor, no rebajen los cánones cristianos. Se los digo con amor, ustedes para alcanzar a la gente no tienen que volverse como ellos. ¿Me hago entender? No cometan ese error. Al Señor no le gusta. Él es celoso. Y Él te va a pedir cuentas. ¿Por qué te estás rebajando a ellos?
Ahora tenemos cristianos que cantan reggaetón, trap, en los púlpitos, bailando breakdance. O sea, el mundo se metió en la iglesia. Ya ahora son orquestas, ¿sí? Me imagino que ahora en las iglesias los tupamaros cristianos serán, no sé, bueno, en fin, los grupos que hay hoy. Entonces cogen la canción de Rey Black, creo que es que llama un cantante reggaetonero de Cartagena, El Serrucho, y entonces lo cambian a letra cristiana. ¿Sí han escuchado la letra cristiana del Serrucho? Y entonces uno queda diciendo qué está pasando con esta iglesia cristiana que perdió la identidad. Mire, vea la respuesta. Esdras capítulo 4, versículo 3. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa de nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. ¿Sí ven los enemigos? Entonces te quieren intimidar, Alicia. Quieren ejercer presión para que Alicia le lleve unas florecitas a una virgen que es un demonio. Versículo 5. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar su propósito. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío de Persia y el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y Jerusalén. También en los días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitridates, Tabeel y los demás compañeros suyos. Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Oiga, subrayen eso, por favor. Mientras Ciro el rey de Persia, después Darío el rey de Persia, después Artajerjes, ¿sí? Y después, ¿dónde está Asuero? Me faltó Asuero, aquí. 4 reyes, el uno muere y el otro se levanta, el uno muere y el otro se levanta. 4 reyes y ellos se opusieron. ¿Qué estamos hablando? De años, años de oposición. Hermana Alicia, así que aguante años de oposición. Pase lo que pase, la salvación es primero. Usted no va a perder su salvación por un simple trabajo. ¿Me hago entender? Porque hay cristianos que los están poniendo en aprieto. Versículo 8. Reún canciller y Simsai secretario escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Reún canciller y Simsai secretario a los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores oficiales y los de Persia, Derek, de Babilonia, de Susa. Esto es los elamitas. Y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron. Vamos a leer la carta. Y vamos a leer una carta oído, que esto es profético. Esta misma carta, muchos la van a levantar contra usted. Y el día en que la levanten contra usted, a usted le toca llenarse de fuerza sabiendo que usted honra a Jesucristo. Mucha atención. Al rey Artajerjes, tus siervos del otro lado te saludan. Déjenme, voy a hacer una división acá. Y voy a escribir carta a Artajerjes. Carta a Artajerjes. Ok. Al rey Artajerjes, tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio el rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueren levantados,
No pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menospreciado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuese reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió respuesta. A ver, hasta ahí. Vamos a analizar esto. ¿Alguna vez ustedes han escuchado hablar así a personas? Les voy a dar un ejemplo. Sepan ustedes que ese siervo de Dios antes cayó. Y ese siervo de Dios es un pecador. No lo pongan de pastor, no sirve. Pongan a otro que no haya cometido tantos errores porque este es un pecador. Mire, eso abunda así en la iglesia. Que le vienen a traer los pecadillos pasados que ya el Señor borró, que cayó, sí cayó, pero justificó. Por ejemplo, mire, desde este año 2020, o creo que el año pasado, mi mentalidad cambió con respecto a Jimmy Swaggart. No sé si ustedes saben la historia de Jimmy Swaggart. Aparece en las portadas de los grandes periódicos de Estados Unidos, el hombre más usado de Dios por la mujer más usada del hombre, y le sacaron fotos saliendo del hotel con la prostituta más famosa de Estados Unidos. Y Jimmy Swaggart era el televangelista famosísimo. Billy Graham no le daba en los tobillos. Y él cae, él pide perdón. Y a través de los años, no volvió a ser igual de grande, pero a través de los años se levantó, siguió pastoreando y todo el mundo lo señala. Pero qué más loable, un hombre que se levantó en el nombre del Señor y sigue sirviendo al Señor, tiene una bonita iglesia bautista. Su hijo es un gran predicador, Jimmy Swaggart Jr. ¿Me hago entender? Entonces nosotros no podemos ser como los enemigos de Judá. Venir a recordarle los pecadillos de Cindy. Si ven a Cindy ahí donde usted la ve, mire, si imagínese que ella cuando joven, ¿sabe qué? Cállate la boca. Que si el Señor le perdonó el pecado, nadie se lo tiene por qué recordar. Peor los que se recuerdan a sí mismos y van de iglesia en iglesias diciendo es que yo era prostituta antes, yo era un drogadicto. No, no, no tenemos que hacer eso. Si usted llegó a saber el pecado de una persona y usted ve que esa persona surge, déjeme decirle una cosa. Yo prefiero a un pecador arrepentido y restaurado que a un nuevo creciendo y dando bombo. Créamelo, prefiero a ese arrepentido que Dios está restaurando y restituyendo. El nuevo tiene que aprender mucho. En cambio, este ya cayó, le dio duro. Dígame, Yadira. También referente a eso, en la Biblia creo que Pablo también habla, yo la otra vez estuve leyendo un versículo donde él se está refiriendo como que, o sea, que él no ha fallado o algo así. Y yo esa vez que estaba leyendo ese capítulo, yo dije, mira, es verdad, uno a veces está en cristianismo y uno recuerda siempre y habla de sí como si aún estuviera en el pecado. O sea, Pablo habla y sabemos todos que es notorio que Pablo era perseguidor de la iglesia y que participó en la muerte de de varios cristianos, ¿verdad? Pero él habla ahí como si nunca hubiera tenido falta contra Dios en ese capítulo. Claro, O sea, porque él no, como si no hiciera memoria de lo que él fue, sino que está hablando de lo de en adelante que él es con el Señor. Claro, porque es que si tus pecados fueron perdonados, tú no tienes por qué volverlos a traer. Ezequiel 16 habla de eso.
Ezequiel 16, siempre lo cito cuando hablo acerca de este tema. Los dos últimos versículos de ese capítulo son impresionantes, ¿sí? Dice, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. O sea, si Dios te perdonó, cállate la boca, no le estés contando a la gente. Y si yo veo que el hermano o la hermanita fulana de tal, que yo supe, aunque nadie, ella no dijo nada, pero yo lo supe, y va a volver a levantarse, ¿por qué tú vas a empezar a recordar los errores? Miren, subrayen este texto, yo lo voy a subrayar completito. Desde el capítulo 4, desde el versículo 16, lo voy a subrayar todo. ¿Sabe por qué lo voy a subrayar? Para recordarme a mí mismo que yo no tengo que estarle recordando los pecados a nadie. Eso es de enemigos de Dios. Dígame. Esdras capítulo 6, versículo 11 hasta el 16. Eso es de enemigos de Dios. Está, ¿sabe quién dice la Biblia? Que el que le anda recordando los pecados allá en el cielo, ¿sabe quién es? ¿Alguien me puede decir la palabra? ¿Quién? ¿Quién? Pero, ¿cuál es la palabra que usa ahí? Hay una palabra especial. No, no es Satanás. Satanás es adversario, pero ahí estás. ¿Cuál? Diablo, ¿qué significa qué? Acusado. Pero mire, ¿sí ve? ¿Qué viene a hablar? Viene a hablar si eso es. Mire, yo la conocí que cuando, mire usted, usted está mal. Y yo estaba pensando ayer precisamente uno de los errores. Bueno, y tengo una noticia, ¿no? Por favor, lleguen temprano. Marelvis, ¿a qué hora se va a citar la gente en la cena del Señor? Necesitamos que lleguen más temprano porque la cena del Señor en sí no va a ser la cena del Señor. Sí se va a hacer la cena, pero va a ser la primera asamblea general de la escuela porque vamos a legalizar y necesitamos hablar de estatutos y de visión y un poco de cosas que Dios está haciendo. Y venía pensando que el error es que se montaron gente como digna, ¿no? Como inmaculados. Gente bien arregladita, bonitas, que debían tener una vida intachable. Cuando usted mira en la Biblia, así no es. Los hombres más pecadores fueron grandes siervos de Dios. ¿Quién fue Moisés? Un homicida. ¿Quién fue Pablo? Un homicida. ¿Quién fue Pedro? Otro homicida. Le iba a volar la cabeza al siervo del sumo sacerdote. Y a nosotros se nos está olvidando eso. Mire, tremenda carta la que envían los enemigos de Judá queriéndole lavar el cerebro al rey Artajerjes. Entonces vea la respuesta, póngale cuidado. El rey Artajerjes envía esta respuesta. Arre un canciller a Sinsei secretario a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río. Salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí y por mí fue dada orden y buscaron. Y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden.
Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reúm, y Simsai, secretario, y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios y estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, el rey de Persia. ¿Qué sucedió? Pararon la obra. Un simple chisme y relato paró la obra. Y aquí es donde se levanta un hombre del cual por ahí alguien llamado Alejandro nos va a hablar en el día de hoy. Unos profetas llamados Ageo y Zacarías, que están ahí, ¿sí? Van a hablar y le van a profetizar. Si quiere más tarde leer el profeta Ageo y el profeta, le van a profetizar al dirigente del pueblo, que es Zorobabel. ¿Dónde anda mi querido? El señor Alejandro anda un poquito indispuesto, ya lo traigo nuevamente. Pero hizo la tarea. Sí, 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 él estaba preparado para ayer mismo. Por eso le voy a preguntar a ver si tiene mejor ánimo de situación, pues ahorita. Si está enfermito, tranquila que le damos tiempito, 1 o 2 días para que se mejore. ¿Sí? Porque el tema de él, ¿cuál es exactamente? Que ya yo me enredé. Ageo, Zacarías, Zorobabel. ¿Cuál era el tema? Ageo. Ageo. Eso. Y de por qué la gloria postrera será mayor que la primera. Ahora. Entonces vamos a dejarlo ahí. Sí, tranquila. Yo quiero que se den ustedes cuenta de algo. Miren, mis queridos hermanos. Prepárense. Prepárense porque la obra que ustedes están haciendo, por un simple chisme, se puede parar. Y el día en que esa obra sea obstruida, ¿qué va a decir usted? Gloria a Dios, también lo mismo pasó con ellos. ¿Usted sabe por qué mataron a Jesús? Por un chisme. Así es sencillo. ¿Usted va a ver el juicio de Jesús? Nosotros escuchamos a él diciendo que el templo no servía para nada y que lo iban a destruir, él mismo lo iba a reedificar. Y él blasfema contra chismes. No hubo una obra, no hubo un hecho por el cual pudiese ser juzgado. Simple chisme. Así que nosotros los cristianos, óigame esto, nosotros los cristianos tenemos el cuero para el chisme, o yo, aguantamos. Cristianos que se van de la iglesia por un chisme. Ay, es que hablaron de mí, dijeron que yo era, ay, mijo, ¿sabe qué? A usted le falta preparación. Si usted se va de la escuela por un simple chisme, usted no está preparado para grandes cosas. Porque lo primero que usted tiene que entender, y vamos a anotar esa frase aquí, la voy a anotar, la dijo Jaime Pacheco Vega un día. Los que no sepan quién es, tranquilos, un siervo de aquí de Ciénaga. Él dijo, la lengua no quiebra hueso. Nos enseñó un día eso, en una reunión. Nos dijo, miren, apréndanlo. La lengua no quiebra hueso. Vamos a anotar esa frase ahí. Yo la voy a anotar. La lengua no quiebra hueso. Con H, porque si no es con H es otro hueso. Dígame. Bueno, dejémoslo ahí. Ojo, usted tiene que estar preparado para el chisme. Mire, mi querido amigo, deje de ser tan llorón, tan débil y entienda que el mundo es chismoso.
Gente que llora y dice, pero ¿por qué hablan de mí si yo no les hice nada? Ay, deje de ser llorón, que esa es la vida, señores. A Jesús lo mataron por un chisme que levantaron contra él. Eso hace parte del espíritu de, ¿quién me lo dice? El espíritu ¿de quién? ¿De quién? Espere de a uno, un momento. Cindy, ¿de Corá? No. ¿Por qué? O Coré, la familia de Coré. No, no es el espíritu de Coré. ¿Qué me dice Gladys? El espíritu de Jezabel. Que el maridito se puso a llorar en la cama porque Nabot del vecino no le quería vender su viña. Claro, no se la puede vender porque en la Torah dice que la heredad no se vende. Si te la heredaron los familiares o los padres, tú no puedes vender la heredad. Y el rey, véndame ese huerto. No, no se lo vendo. Ay, entonces al rey Acab se le dio por llegar a la cárcel, a la casa, meterse el dedo en la boca como un chupo y ponerse a llorar como un bebito. Y llegó Jezabel, la mujer que parecía más la mamá. ¿Y a usted qué le pasa? No me quiere dar la viña. Y le dice, tranquilo, yo se lo arreglo. Y al otro día cogió el anillo del rey, hizo una carta y la selló. La carta decía, cojan a dos, tres chismosos y digan que Nabot blasfemó contra Dios y mátenlo a pedreros. Y así sucedió. Mire, mis queridos, si usted no tiene cuero para el chisme, usted no está formado, no se meta a servirle a Dios, porque aquí chisme es lo que hay. Y uno debe tener bien puesto ese cuero, digo yo no piel, digo cuero, para poder aguantar esos dardos cuando se sientan a chismosear de ti, ¡pam, pam, pam! A matarte. Y hay de los que les gusta escuchar chisme, que ese es el otro problema, ¿no? No solamente el que los cuenta, sino el que le gusta oír. No me diga, ay, verdad. ¿Saben algo? Ustedes me conocen, a mí no me cuenten, no me dañe el corazón, siempre digo eso, no me diga quién fue, ni me diga quién fue. No me diga quién fue el que llamó a esos hermanos y le contó. No, no necesito saberlo. Está la hora en que ni lo sé. Pero cuando usted lo pongan en el cadalso, ¿sí? Cadalso es que se dice, y le empiecen a disparar por un chisme, aguante, que eso le pasó a Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús? Guardó silencio. Él no se defendió. Que tú eres el rey de los judíos, eso dices tú, fue el único. Eso lo está diciendo usted, usted verá. Y Pilato, que no halló culpa en él, ¿qué hizo? No le importó que fuera inocente, se lavó las manos. Aprendamos desde ya esta historia. Mire, espectacular esta historia. Un chisme hizo parar. Así que usted desde ya está capacitado para entender que cuando ese problema llegue, usted ya sabe qué hacer. Ahora, se levantan profetas como Ageo y Zacarías, capítulo 5, versículo 1. Ambos profetas le profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josada, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tabnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnai y sus compañeros, y les dijeron así. Por eso, óigame, si usted quiere, esta noche, antes de dormir, échese una ojeadita en el libro de Ageo, para que vea lo que le decía Ageo al pueblo. No desmaye. El libro de Ageo es un libro espectacular. Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, el tercero antes de finalizar el Antiguo Testamento. Y el libro de Ageo yo lo tengo escrito aquí
Les voy a decir qué título le tengo. O sea, Joel, Amós, Días, antes de Zacarías, Ageo, Zacarías. Y le tengo contemporáneo de Esdras, y el mensaje de Ageo fue, vamos a reedificar el templo. ¿Qué dijeron que no? No importa, vamos a reedificar. Pero mire que el rey, no importa, vamos a hacerlo. ¿Me hago entender? Recuérdenlo. Ya encontraron el texto del chisme, ¿no? Sabros. ¿Qué dice entonces? Versículo 3. En aquel tiempo vino a ellos Tannai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros, y les dijeron, ¿quién os ha dado la orden para reedificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Vamos a subrayarlo, ¿les parece? Qué bello esto. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fue llevado a Darío. Entonces respondieron por carta sobre ellos. ¿Qué pasó? Alguien que me diga, ¿qué pasó? ¿Si están conmigo o no? Pues están por allá dormidos. ¿Qué pasó? Este texto lo voy a anotar en Hechos capítulo 4. Me voy a ir para Hechos los que quieran bien puedan. Yo sé que hay otros que están haciendo otras cosas más importantes, pero los que quieran afilar su espada, ¿sí? Vamos a buscar Hechos que donde dice debemos obedecer a Dios o a los hombres. ¿Dónde dice eso? Alguien que me ayude. Entonces les ordenaron salirse, confesaron así. ¿Qué haremos con estos hombres? Sin embargo, para que llamándolo intimaron, más Pedro. 4:19, sí señora, vamos a anotarlo ahí. ¿Saben una cosa? Puede pararse Gustavo Petro y decir lo que quiera, pero la iglesia cristiana no tiene miedo. Ni a la policía, ni a los militares, ni al B2, y ni a los paracos, y ni a los guerrilleros. No les tenemos miedo. Anote ahí, en Hechos 4:19, anoten Esdras 5:5. Espectacular. Esdras 5:5. ¿Obedecieron los judíos? No. ¿Se levantaron los enemigos? Sí. ¿El rey dio la orden de cesar? Sí. ¿Y qué hicieron los judíos? No nos importa. Pares en la raya si quiere. Diga lo que usted quiera, a mí no me interesa. Alicia, ¿será que Dios te está hablando? No importa. Deje lo que se levanten los gobernadores a decir lo que quieran. Usted siga haciendo lo que tiene que hacer. No tenemos nosotros que rebajarnos a la condición de ellos. Hay gente aquí que para no pelear, ay, entonces no vengo a la escuela. ¿Qué qué? Pares en la cabeza si quiere, pero la escuela es primero. Sépalo yo. La escuela es primero. Ay, pero es que se pone bravo, que se ponga bravo y haga lo que quiera. Pero su formación espiritual está por encima de cualquier otra cosa. Mire lo que Dios nos está hablando. No sé mi hermana Alicia qué dirá, pero aquí está, vea. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar. O sea, los ancianos decían, no, sigan trabajando. Y vinieron de allá. ¿Ustedes qué están haciendo? Denme los nombres de las personas. Hagan lo que quiera y párese en la raya que nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Oiga, si usted lee el libro de Nehemías, ¿sí? Échale un ojito a Nehemías, ¿sí? Nehemías habla con Artajerjes y Artajerjes le da la orden de salir a Nehemías. Y después Artajerjes le da la orden de parar la obra. Qué rey tan pusilánime, ¿no? El mismo rey que da la orden es el mismo rey que después dice que no hagan nada.
Tuvieron que esperar a que se muriera ese rey para poder llegar otro rey y decirle a quién, al rey Darío. Versículo 6. ¿Cuánto nos queda? Vamos a leer. Copia de la carta de Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron a Darío. Ya está la segunda carta, ¿no? El segundo chisme. Enviaron carta, así estaba escrito en ella, al rey Darío toda paz. Vamos a subrayar aquí, déjenme hago aquí y escribo carta a Darío. Afilen sus espadas, señores. Que después están diciendo, no, usted no dijo eso, no, usted, yo no estaba. Afilen las espadas. Le enviaron cartas y estaba escrito en ella, al rey Darío toda paz. Sea notoria al rey que fuimos a las provincias de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes. Y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y próspera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así, ¿quién nos dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que están a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra y reedificamos la casa que ya hace muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel, Salomón. Mas después que nuestros padres provocaron a ir al Dios de los cielos, él nos entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También utensilios de oro y la plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo, toma estos utensilios, ve y llévalos al templo para que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces este Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia. Si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén. Y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde se guardaban los tesoros allí en Babilonia. Bueno, présteme atención, les cuento algo. Esto que les acabo de decir es importantísimo para cuando ustedes hablen con los adventistas. ¿Me están escuchando? ¿Dónde anda Carlitos? ¿Dónde está Olfa? Luz Dari se me desapareció. Albertico se comió la empanada y no volvió. Fue por Coca-Cola y ya viene más tarde. ¿Dónde está Marle Muriel? Marelvi se me desapareció. Gladibet también. Bueno, oye, cuando usted habla con un adventista, ellos le van a echar un cuento a usted que en el año de 1840 y algo, Jesucristo entró en el lugar santísimo. Ese es el cuento de ellos. Y ellos le van a decir que fue en 1840 y algo, no sé, es 44 o 48, que sucedió eso porque ellos empezaron a contar las 1200 tardes, creo que son, del profeta Daniel. Entonces uno le dice, ¿cómo así? Sí, la Biblia dice que en el decreto, entonces uno le dice Ciro y ellos dicen no, Artajerjes. Ojo con esta jugada. Nosotros creemos que es desde Ciro. Ellos le van a decir que no, Artajerjes. ¿Sabe cuál es la jugada que usted les va a decir? Pero ¿por qué Artajerjes? Si Artajerjes primero dijo que no y después dijo que sí. Perdón, primero dijo que sí y después Artajerjes dijo que no.
el mismo que mandó a reedificar con Nehemías, después le dice que no reedifique ni paró la obra. ¿A quién le creemos? Pero ¿qué nos enseña la Biblia? La Biblia dice en Isaías capítulo 54 y 55 que es desde el decreto de Ciro. ¿Entendieron la jugada o no? Dígame por favor, ¿me hice entender o no me hice entender? Eso es para los adventistas. No es desde Artajerjes, porque Artajerjes, así como dio la orden de reedificar, él mismo volvió a dar la orden de echarlo para abajo. Les tocó esperar hasta el rey siguiente, al rey Darío. Vamos a leer qué dijo el rey Darío, ¿les parece? Sí. Capítulo 6, versículo 1. Bueno, yo quiero que me digan, ¿vamos bien o no? ¿Sí? Está bueno el tema, está bueno la historia. Oiga, para los que les gusta el chisme y las novelas, la Biblia tiene más historias buenísimas. ¿Me hago entender? Prestemos atención a las historias de la Biblia que son mejores. Bueno, póngale cuidado. Vamos a leer. Un momentico acá. Ya. Listo. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardan los tesoros allí en Babilonia y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. En el año, oiga, no tenían internet, no había inteligencia artificial, a ellos les tocaba leer. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fueran firmes. Su altura es 60 codos y 60 codos su anchura. Y 3 hileras de piedras grandes, una de madera nueva, y el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de las casas de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar al templo que está en Jerusalén y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tanai, gobernador del otro lado del río, Setar Bosnai, y vuestros compañeros los gobernadores que estáis del otro lado del río, ay Dios mío, subrayenlo, vea, alejados de allí. Qué bonito. Oiga, una pregunta aquí. Si el rey Darío hubiera dicho que no, le aseguro que los judíos se hacen matar por reedificar el templo. Ellos no están comiendo ahorita de China. ¿Sí vieron las noticias? ¿Sí? Los aviones chinos con otro avión más grande estaban llevando disque ayuda humanitarias y salieron los cazas israelitas y les dieron bala y los echaron. Y aquí se van. Y China hoy dijo, Israel es insignificante para nosotros. Así dijo hoy China. Entonces nosotros ya sabemos, espérese que esa historia va a estar buena y usted va a ver Dios cómo se glorifica en el pueblo de Israel y lo va a cuidar. Espérese, para que vea. Pero China no se va a venir. China va a utilizar a su títere. ¿Cuál es el títere de China? ¿Quién me lo recuerda? No. No, ya lo estudiamos, hicimos un Irán. Ese es el títere. Espere que los iraníes. Y hoy por ahí se filtró una información. Que día estuve en un debate con unos palestinos. Y los palestinos dijeron que yo era del Mossad. Así dijeron, ese es un infiltrado del Mossad en Latinoamérica. Yo dije, upa, del Mossad, la inteligencia israelita, ya quisiera yo, pero no. Se filtró una información que los judíos están en un 90% de posibilidad de atacar con armas nucleares a Irán, porque Irán tiene armas nucleares y quiere acabar con Israel. Señores, alquilen balcón, que esto se va a poner buenísimo. Y si quieres saber más del tema, lo espero a las 5 de la mañana porque se nos acabaron los minutos, 9 en punto de la noche. Digiera esto que hablamos, mastíquelo, ¿sí? Y charlamos mañana.
Se les quiere a todos, nos vemos hasta luego, Dios les bendiga, que les vaya muy bien, compartan la información, lleguen temprano, por favor, lleguen temprano, jugando fútbol y no vienen a la clase.